Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes. Somos María Bastida y yo, yo Maite Cancelo, investigadores del Centro de Estudio de Cooperativo de Galicia. Y bueno, esta participación en este evento, en el Talent, con este webinar, es precisamente pues, para dar a conocer nuestro centro de estudios, pero también para dar un poco a conocer lo que es la economía social, porque es a lo que nos dedicamos y lo que nos ocupa y nos preocupa además. Entonces, bueno, pasamos a compartir pantalla con una pequeña presentación que hemos preparado. Vale, Centro de Estudios Cooperativos. Bueno, somos un centro universitario de carácter mixto, dedicado, como decíamos, a la investigación, pero también a la formación y al estudio del cooperativismo y de la economía social, en dos grandes dimensiones, la económica, pero también la jurídica, en los ámbitos gallego, español, europeo e internacional. Por lo tanto, la economía social es lo que nuestro último objeto de ese estudio, como en lo que serían nuestras actividades de formación con nuestros estudiantes o en otros ámbitos de la sociedad. Y por eso mi compañera María pues, va a pasar un poquito a hablar primero de lo que es la economía social antes de que yo pues, continúe hablando de lo que es el centro de lo que es el CECO. Sí, María, cuando quieras. Muy bien, gracias Maite. Buenos días, buenas tardes. Aprovecho yo también para saludar. Y yo sí, lo que sí, si me lo permiten, por razones de economización de la red de datos, voy a apagar la cámara mientras les hago esta pequeña presentación. Para que podamos centrarnos en este tema de la economía social, ¿no? Quizá, como anticipaba Maite antes, uno de los principales problemas que tenemos pues a la hora de transmitir o a la hora de intentar contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y en qué estamos trabajando en un momento determinado es precisamente transmitir o hacer entender qué es lo que significa esto de la economía social. Bien, para ello quizá hemos elegido esta frase que es de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que creemos que lo resume muy bien, ¿no? Dice, es un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social y de cómo es posible hacer otra forma de empresa. Bien, aquí realmente lo que tenemos, lo que nos encontramos, es que en los últimos años, pues cada vez más las personas, la ciudadanía en conjunto, está más pendiente de la actividad de las empresas y más concretamente de las posibles ineficiencias que esta actividad pueda tener, ¿no? Esta preocupación pues, se ha transferido a las instituciones y encontramos una creciente preocupación tanto en el marco de la Unión Europea como en los distintos países miembros pues por sentar un marco de desarrollo, insisto, de otro tipo de actividad pues, que prime menos los objetivos puramente empresariales y más concretamente los netamente financieros en aras de otro tipo de objetivos pues, que busquen en última instancia una mayor sostenibilidad, ¿no? Este es el marco de desarrollo en el que nos movemos. Si es cierto que lleva ahí tiempo presente, no es menos cierto que esta necesidad o esta expectativa social pues ha aumentado exponencialmente desde la crisis, desde la reciente crisis financiera y a partir de ahí pues han proliferado las normas, los reglamentos y sobre todo tipo de medidas normalmente impulsadas en el seno de la Unión Europea pues para crear esta forma o para desarrollar, para mejorar esta otra forma de hacer economía. Aquí también una dificultad añadida que nos encontramos es que muchas veces la nomenclatura no es común, es decir, a veces hablamos de economía social, a todos nos resulta mucho más próximo hablar de economía cooperativa, de hecho el CECOP, que todavía tiene pendiente, como luego dirá Maite, el cambio de nombre, pues todavía es un centro de estudios cooperativos, ¿no? El cooperativismo es una parte de esta economía social, pero también hay otro tipo de nombres, pues
por ejemplo, la economía social y colaborativa, la economía colaborativa sin más, ¿no? En cualquier caso, si ponemos el foco en que es una serie de actividades, en unos casos empresarial, en otros casos de tipo asociativo, organizativo, incluso las organizaciones no gubernamentales, las ONGs con las que todos en algún momento hemos interactuado, que está extendida por todo el mundo y además con un crecimiento notable en los últimos años, ¿no? Las estimaciones de CEPES, y antes les hablaba de una dificultad en relación con la ausencia de una nomenclatura uniforme, pero no es menos cierto que otra gran dificultad es la falta de estadísticas fiables y rigurosas en relación con cuánto aporta realmente la economía social, ¿no? Pero bueno, CEPES, esta confederación que aglutina más de 20 organizaciones representativas de la economía social, esto es aproximadamente 43.000 empresas en España, estima que la contribución al Producto Interior Bruto español pues, es aproximadamente del 10%. La contribución a la población ocupada, es decir, cuántos empleos genera esta economía social en España, pues está en torno al 12,5% de la población ocupada y en última instancia pues el 42% de la población, 42,5% de la población española, pues de alguna manera interactúa como empleadora, como empleada o como usuaria de esta economía social. Además, con una expansión importante en los últimos años. Aproximadamente hablamos de 29.000 empresas en los últimos 8 años y de prácticamente 190.000 empleos también en este mismo periodo. Pero es que además el empleo que se genera por el propio funcionamiento y definición, como vamos a comentar inmediatamente, de la economía social, es un empleo de calidad, es decir, esos parámetros de temporalidad, de parcialidad, de inestabilidad, de precariedad en última instancia, entre los que hablamos en el empleo, pues no concurren en la economía social, al contrario, el 80% de los contratos en este sector de la economía es indefinido y también hemos constatado que aproximadamente la mitad casi de estas contrataciones pues, se dirigen a personas jóvenes, ¿no? Que parecen encontrar cuando se les enseña, cuando se les forma en esta economía y cuando conocen esta economía son particularmente sensibles y encajan particularmente bien con la filosofía que subyace y por tanto pues parece que encuentran una vía sostenida de desarrollo profesional y personal en este ámbito de actividad. Otro parámetro no menor es su sensibilidad, su especial ajuste y adaptación a personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Aproximadamente 128.000 personas con este tipo de capacidades pues, han encontrado empleo, han encontrado su hueco de desarrollo vital y profesional en el marco de la economía social. Bien, si esto es así, es porque la economía social tiene un grupo de principios de funcionamiento, tiene 3 grandes pilares que en sí mismos son grupos de valores, de principios importantes y muy firmes, ¿no? Compartidos por todas y cada una de las personas que participan de este sector económico. En primer lugar, ponen a las personas en el foco de toda la actividad, es decir, al margen de otro tipo de resultados que puedan perseguir y muy concretamente de la maximización del beneficio empresarial, ponen el foco, insisto, ponen la primacía en las personas. Esto se traduce, por ejemplo, en la forma de gestionar las empresas de economía social, ¿no? Es una gestión, una toma de decisiones autónoma, transparente, democrática y participativa. Esto quiere decir que todas y cada una de las personas que están implicadas en el funcionamiento, en la propiedad de las organizaciones de economía social pueden participar con voz y voto en la toma de decisiones. Este tipo de decisiones no se guían exclusivamente por la aportación que puedan tener estas personas al capital social, ¿no? Cosa que ocurre, por ejemplo, en las sociedades anónimas. Las personas, pues, su participación en la toma de decisiones pues, suele ser inherente al porcentaje de participación en el capital de la empresa. No, en este caso, no. En este caso, esa toma de decisiones está en función de la riqueza, del valor que estas personas aportan, sea en forma de trabajo, en forma de aportaciones o en forma de dedicación a estas empresas o estas organizaciones de economía social. Esto hace, por ejemplo, una consecuencia esperada de esto es
por ejemplo, su alta resistencia en épocas de crisis o recesión económica, ¿no? Está probado que las empresas de economía social son mucho más resistentes porque el ajuste, al contrario que ocurre en otras entidades, en otros tipos societarios, no se hace vía empleo, ¿no? Se hace vía pues, reparto de beneficios o vía salarios directamente, ¿no? Pero se intenta esa frase que tanto decimos ahora mismo, de no dejar a nadie atrás o que nadie quede fuera, pues es precisamente uno de los leitmotiv de las entidades de economía social. En segundo lugar, cómo se aplican los resultados, son otra gran característica. Es decir, los resultados se aplican en función de lo que hace cada una de las personas que trabajan en la organización y, en su caso, en función del fin social. Ese es el principio que guía esa aplicación de resultados, por tanto, no necesariamente el lucro o el beneficio financiero puro y duro. Y finalmente tenemos un tercer grupo de principios, todo lo que tiene que ver con la solidaridad interna, que esto sí que actúa en muchas direcciones, ¿no? El principio de solidaridad interna significa que las empresas de economía social están muy arraigadas en el territorio donde se localizan y que, por tanto, tratan o intentan priorizar el desarrollo de ese mismo ámbito local. Favorecen también la igualdad de oportunidades, favorecen la cohesión social, la inserción de personas, como veíamos antes, en riesgo de exclusión o con particulares dificultades, priorizan ese empleo estable y de calidad, la corresponsabilidad y la sostenibilidad. Aquí a mí me gustaría destacar dos puntos muy determinados, ¿no? Uno en relación con esa adhesión a la igualdad de oportunidades o a la corresponsabilidad. A ver, una de las principales barreras que encontramos las mujeres o que citamos siempre las mujeres a la hora de desarrollar una actividad económica empresarial o incluso a la hora de dirigir empresas es que como no estamos presentes todavía en suficiente proporción en los ámbitos de decisión de las empresas, dicho esto evidentemente en términos generales, es muy difícil que las empresas consideren, que los tomadores de decisiones consideren las necesidades, las expectativas, los intereses o las prioridades de las mujeres a la hora de tomar estas decisiones. Sin embargo, en la economía social esto pues va de serie, si me permiten la expresión, ¿no? Es decir, las personas participan, las personas tienen su voto, todas y cada una de las personas participan en esa toma de decisiones y, por tanto, las mujeres podemos participar y podemos priorizar e introducir nuestras necesidades, nuestras expectativas, nuestra forma de ver las cosas en la dirección de la empresa. Y en relación con la sostenibilidad, también una derivada que me gustaría destacar, que nos gustaría destacar, ¿no? Últimamente que hablamos tanto de esa Agenda 2030, de esos principios de desarrollo sostenible, pues bien, todo parece indicar que las empresas de economía social tienen mucho camino recorrido en relación con otras empresas. Es decir, algunos de los principios, pues claramente lo del empleo de calidad y estable, la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza o el equilibrio territorial, van inherentes a los principios de funcionamiento de la economía social y, por tanto, bueno, pues están a priori más preparadas que otras empresas para acometer esos principios o ese logro de principios. En última instancia, en definitiva, o como resumen, si quieren, pues son un tipo de organizaciones empresariales o no, pues que se centran en las personas, que tienen una participación clara y directa de las personas en la toma de decisiones, que fomentan la participación, la igualdad y el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, basada en valores como la equidad o la solidaridad y con un claro compromiso con el territorio y el desarrollo local. Por tanto, sientan las bases, podemos afirmar que sientan las bases de una nueva forma de hacer economía, un nuevo paradigma económico que en última instancia lo que trata es de equilibrar el crecimiento económico y empresarial con el desarrollo sostenible. Bien, en los últimos años, como les decíamos al principio, pues la economía social ha ido ganando enteros tanto en la política, en los discursos, como en las acciones de las instituciones internacionales y locales, ¿no? O nacionales. Bien, esto se traduce en la proliferación de una serie de normas. España pues, ha sido pionera en este sentido. Desde el año 2011 tiene su propia ley de economía social que regula la economía social, sienta las líneas marco del desarrollo de la economía social en el ámbito español y que además faculta a las comunidades autónomas, ¿no? En el ámbito de esa descentralización que tenemos en nuestro país,
faculta a las comunidades autónomas para desarrollar su propia ley de economía social. Bien, pues hasta ahora ha sido Galicia la única comunidad autónoma, perdón, que ha ejercido esta competencia y que por tanto ha desarrollado, ha regulado su propio marco de actuación de la economía social en Galicia. Y esto es interesante particularmente por 3 puntos, ¿no? Porque gracias a ello se ha podido adaptar lo que es la economía social a la casuística especial y particular de Galicia. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la incorporación de las comunidades y mancomunidades de montes vecinales de Mancomún a las entidades propias de economía social. Es decir, al principio de la ley, tanto de la española como de la gallega, pues ahí se determina cuáles son las entidades que se incluyen en esta ley, y en ese contexto pues Galicia cita expresamente esas comunidades y mancomunidades de montes vecinales que son una entidad propia recogida en el ámbito de derecho civil en Galicia. Por otra parte, permite hacer una apuesta clara por el desarrollo territorial, por la cohesión, por la redistribución en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia. Y en tercer lugar, una característica también diferencial importante de la ley gallega es que articula toda la ley en base a un principio, ¿no? Que es la dinamización y la creación de empleo. Es decir, toda la ley gallega de economía social se gira en torno a un gran objetivo, que es la creación de empleo a través de entidades de economía social, fomentando la economía social, desarrollando la economía social y por tanto esa creación de empleo, como decíamos antes, especialmente de calidad, especialmente sostenible y con unos parámetros que se alejan muy mucho de la precariedad a la que lamentablemente estamos tan acostumbrados. Bien, pues para ello, perdón, para ello voy a aquí un momento a encender mi cámara. Y le voy a dar la palabra a Maite para que siga con esta segunda parte explicando qué es lo que se hace y cómo es este marco de desarrollo en el Centro de Estudios Cooperativos del cual ella es directora. Maite, cuando quieras. Gracias, María. Pues nada, ya sabemos un poco el objeto de estudio, ¿no? A lo que nos dedicamos en el CECOP, es la economía social. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo lo hacemos, qué tipo de actividades desarrollamos en el centro, que fundamentalmente son de promoción y de difusión, tanto interna como externa de lo que es la economía social, más interna, evidentemente, más de cara a nuestros estudiantes, pero también de cara a la sociedad, ¿no? Con la divulgación de los resultados de nuestros trabajos. Nuestros trabajos, por lo tanto, estudio y documentación es el pilar más importante, digamos, el eje central del CECOP, y también la representación o la participación, ¿no? En distintas redes de trabajo, tanto a nivel español como a nivel internacional, y evidentemente la interrelación con la administración y con el sector a través de la red Eusumo, que es una red muy interesante en la que colaboramos todos, ya digo, para ayudar a impulsar, ¿no? A hacer que la ley que está en el papel pues que tenga un impacto real sobre la evolución del sector. Claro, para hacer todo esto tenemos una organización que es la que viene marcada por nuestros estatutos. Hay un equipo directivo, estaría yo como directora y actualmente como secretaria una profesora de Derecho, Alicia Villalba. Tenemos un consejo que se reúne mínimo una vez al año, un poco para definir cuáles son las líneas de trabajo del centro, y donde también rendimos cuenta de las actividades y de las publicaciones que se han realizado a lo largo del año. Estaríamos el equipo de dirección, pero también representantes de la universidad, de la Universidad, de la Xunta de Galicia, del Consejo Galego de Cooperativas y también algunos investigadores de CECOP. Y tenemos un pequeño comité científico pues, para aquellas tareas, digamos, más ordinarias, no más del día a día. Los objetivos, un poco lo que resumí, ¿no? Promover, impulsar y desarrollar tanto el conocimiento como la investigación y, fundamental, la difusión de resultados de nuestros trabajos. Hacemos tareas de formación y enseñanza, a veces promovidas por nosotros, a veces nos los piden un poco a la carta, tanto por la OSC o la Xunta de Galicia, pero también, aunque no esté ahí, pues también por el propio sector. Establecer vínculos de colaboración, participar en todo tipo de enseñanzas, crear y mantener una biblioteca especializada, porque esto también nos ayuda un poco a dar soporte, ¿no? A lo que hacemos en el aula, y promover todo tipo de publicaciones que siempre, como siempre, en torno a la economía social.
En promoción, simplemente una pincelada de las últimas actividades que hemos desarrollado en los últimos años. Por ejemplo, el primer encuentro Universidad de Economía Social. Este fue un encuentro donde estábamos, unas jornadas en las que estábamos investigadores, pero también académicos, pero también había gente, representantes del asociacionismo, ¿no? de economía social de Galicia, de cooperativas, de centros especiales de empleo, de empresas de inserción laboral, y donde nosotros un poco poníamos encima de la mesa en qué estábamos trabajando desde distintos puntos de vista, pero ellos también nos hacían llegar un poco sus necesidades, ¿no? En qué podríamos nosotros ayudar a que, de que sus empresas pues, mejoraran en desde muy diversos puntos de vista. Otra actividad, el Cata de Ideas, es una exposición que se hizo en la facultad, que fue acompañada también de una jornada de formación. Es una actividad que está colgada, digamos, de un proyecto Enlaces, donde está la Xunta de Galicia, pero también está GACA y otras entidades, y también del norte de Portugal, que fue tan interesante que como que la que volvimos a llevar al año siguiente otra vez a la facultad. O un juego cooperativo, solución cooperativa, pues para hacer llegar a nuestros estudiantes. ¿Tienes una idea, una oportunidad de negocio? Bueno, pues el cooperativismo puede ser una vía, ¿no? de montar tu negocio y no solo las típicas empresas mercantiles, sociedades anónimas, responsabilidad limitada, etcétera. Otra actividad que empezamos este año es la Semana Universitaria de Economía Social, que es una actividad que vamos a desarrollar todos los años, la tercera semana de febrero, en todas las universidades españolas. Está coordinada desde la red ENUIES, de Centros e Institutos de Investigación, y lo que tratamos es eso, de que por lo menos una semana al año en toda España a la vez, pues en las aulas, en los centros, hay actividades de promoción, de difusión y de conocimiento, sobre todo de conocimiento de lo que es la economía social. Aquí hicimos varias actividades, como pues una jornada de presentación de resultados de un programa muy interesante de aprendizaje-servicio, enfocado a través de dos materias, de una de organización de empresas y otra de finanzas, donde se hablaron de finanzas cooperativas, pero también de otra forma de gobernanza, ¿no? De las organizaciones. O sea, al final hablábamos de cooperativismo. Y las entidades formaron parte y los estudiantes hicieron un trabajo dentro de las propias entidades, de las propias cooperativas. También se hicieron distintas actividades en varias aulas. Ya no en las más clásicas de estructura económica o de derecho o de organización de empresas, sino también en otras, en política económica, habilidades directivas o en algunas más cuantitativas como econometría. Tratamos de que esa semana, pues en muchas materias, en economía, en administración y dirección de empresas, en derecho o en relaciones laborales, pues los estudiantes pues vieran desde distintas ópticas lo que es la economía social, o por lo menos oyeran hablar de ella. En cuanto a investigación, también algunas pequeñas referencias de los últimos trabajos, sí comentar un poco las líneas. Tenemos varias líneas más potentes, digamos en la jurídica, donde se analizan las nuevas normas que salen sobre todo a nivel español, pero también europeo, para poder hacer comparativas y siempre tratando de mejorar las que hay, ¿no? A través del conocimiento de lo que se hace en otros sitios. Pero también tenemos una línea muy potente de análisis y de evaluación de políticas públicas. O, por ejemplo, hablando María de la Ley Gallega de Economía Social, la presentamos en Valencia en unas jornadas bajo un proyecto que tenía la Universidad de Valencia, Ecosocial 2020, y además ahí salió un libro donde pues, presentamos nuestros resultados en forma de capítulo en este libro. Ya digo, precisamente Valencia, comunidad muy potente en cooperativismo, pues aún no tiene una ley de economía social. Y fuimos un poco a aportar nuestro grano de arena y ver un poco también las diferencias con respecto al marco estatal. El género es otra de las cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, ver esas diferencias o esta forma distinta, ¿no? que puede tener la mujer para emprender en un contexto cooperativo, por muchísimas razones, porque es un marco más amigable, porque es una forma que nos permite una mayor conciliación y una mayor flexibilidad y por lo tanto su estudio nos parece interesante. Aquí lo que estaría es la carátula de un libro en el que también participaron investigadoras del CECOP y que está publicado también en la Universidad de Valencia. O un ejemplo ya distinto, que es, se produce en Galicia la fusión de tres cooperativas gallegas lácteas, Feiraco, Os Irmandiños y Melisante, y que dan como resultado la creación de Clun.
Y nos pareció muy oportuno en ese momento estudiar ese proceso de fusión, partiendo de los datos iniciales de las distintas cooperativas. Bueno, el primer momento fue una creación de una cooperativa de segundo grado y luego acabó en una fusión total de las tres, por lo tanto, cooperativa de primer grado. Y nos pareció muy de actualidad, relevante, por cuanto a que estamos convencidos de que este aumento, o sea, la ganancia, ¿no?, de músculo que consiguieron al fusionarse, pues dará a los ganaderos pues, mejores oportunidades con respecto al precio de la leche o la comercialización incluso de los productos ya transformados, ¿no? Y por lo tanto una mayor generación, ¿no?, de valor añadido y por lo tanto de rentas agrarias. Con el sector también colaboramos. Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la economía social, lo que es el cooperativismo, la cooperación, la colaboración la tenemos en mente, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea trabajar con el sector de mano a mano, ¿no?, conjuntamente, lo que ellos necesitan, pero ellos también vienen a nuestras aulas para hablar con nuestros estudiantes y, por lo tanto, nuestros alumnos ya no tienen un profesor que les cuenta qué es una cooperativa, sino que viene alguien de una cooperativa a decir que es una cooperativa. Por lo tanto, fundamental. Aquí algunas actividades, pues ya digo, nos llaman, por ejemplo, en la Plaza de Abastos, que hubo una actividad también dentro del proyecto LACES, donde iban cooperativistas a presentar sus productos, ¿no?, en la Plaza de Abastos los fines de semana en Santiago de Compostela, pero también se complementó con las actividades formativas, y que yo al final, al principio era como formativo y al final eran charlas, ¿no?, entre todos, y ya no es que aportáramos nosotros desde el ámbito universitario, sino que entre ellos, las propias cooperativas, se apoyaban y decían, bueno, ¿tuviste este problema de comercialización? Pues mira, yo lo hice así. Y yo creo que fue súper enriquecedor para todos. O, por ejemplo, la participación en el Día de la Mujer Trabajadora, en una jornada que organizaron Mujeres de SEU, que es una asociación que nace en Feiraco, de las socias de Feiraco, y que ahora ya forman parte de esta asociación todas las socias que están ahora actualmente en la cooperativa Clun. Por lo tanto, esta es la foto de grupo, una foto muy bonita y la verdad que una jornada muy interesante. En redes, somos socios de CIRIEC España y esto es importante porque es la mayor asociación internacional, CIRIEC Internacional, que luego tienen en los distintos países sus asociaciones, ¿no?, nacionales, y que nos permite, pues eso, estar al tanto de novedades de investigación, pero también en novedades en cuanto a difusión, en novedades en cuanto a formación. De hecho, formamos parte de la Asamblea, pero también de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Dirección de CIRIEC. O formamos parte de lo que decía antes, de la red de NUIES, que engloba a los institutos y centros de investigación en materia de economía social en España. De hecho, actualmente ostentamos la vicepresidencia de la red. O también del Observatorio Iberoamericano del Empleo y de la Economía Social y Cooperativa. Hay que tener en cuenta que el cooperativismo está muy arraigado también en América Latina y por lo tanto también hay centros CIRIEC, hay asociaciones CIRIEC en los distintos países y este observatorio un poco lo que trata es de aglutinar resultados y poner en común entre todos pues distintas formas de hacer cooperativismo en América Latina y en España. Y bueno, y por último, esta transparencia, Galicia Rexión Amiga de la Economía Social, que es digamos, un reconocimiento que tuvo Galicia el año pasado y que al final no deja de ser el resultado del trabajo que yo creo que es que se hace desde la administración, pero también se hace desde el sector y también en la que ponemos nuestro granito de arena desde un pequeño centro de investigación que está en la Universidad de Santiago y que se llama CECOP. Bueno, nada más, muchas gracias. Para despedirme, pues vuelvo a conectar la cámara. A ver. Vuelvo a conectar la cámara, así nos volvemos a ver las caras otra vez, María también. Y nada, solo despedirnos, nada, agradecer pues que estén viendo nuestro webinar y nada, que nos veremos esta semana, a lo largo de la semana, en las distintas actividades que va a haber en Talentia, en esta feria virtual. Y bueno, cualquier cuestión en la presentación ven que tienen nuestro correo y estaremos encantados de atenderles, ¿no?, o de charlar simplemente sobre este tema.
María. Sí, yo nada más añadir que, bueno, pues un poco lo que intentamos transmitir a través de de esta conversación, bueno, que realmente es una presentación, pero bueno, me vale también esta conversación, aunque parezca un monólogo, ¿no? Es que la economía social realmente es una apuesta de país, o sea, creemos firmemente en que Galicia está muy bien posicionada, en nuestro tejido cooperativo es muy amplio y muy desarrollado, y hay otro tipo de entidades, hacíamos antes referencia a los montes mancomunados, a sociedades laborales o por supuesto a las cofradías de pescadores y pescadoras, entre otras, ¿no? Pero sí es cierto que estamos bien posicionados. Y no descartemos que es un momento terrible y que es un momento de destrucción, pueda también ser un momento de oportunidad, es decir, de empezar a hacer las cosas de otra manera y empezar a desarrollar en firme este tipo de economía que creemos firmemente que tiene recorrido, tiene desarrollo y desde luego sería mucho más amable, amigable para todos nosotros, porque efectivamente otro tipo de economía es posible, ¿no? Es Entonces, en posible. este sentido, una apuesta de país, una apuesta personal que encaja muy mucho esa filosofía, esa cultura con muchos valores y principios que muchos tenemos interiorizados y que por tanto, bueno, pues nosotras estamos aquí, entre otras cosas, para eso, para dudas, para sugerencias, para preguntas o para cualquier tipo de ayuda que se pueda requerir de cara a hacer crecer esto y hacernos con ello crecer a todos. Y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias.